Bendiciones, hermanos, bienvenidos al Seminario Teológico Talmud y estamos en nuestra última clase, la clase número 6 de Panorama del Antiguo Testamento. Ya hemos estudiado el Pentateuco, los libros históricos, hemos hecho un repase de los libros poéticos o sapienciales y ahora nos toca hablar de los libros proféticos. También vamos a hacer un repase no muy profundizado porque el tiempo no nos permite, pero vamos a tocar los puntos principales y los detalles más específicos y profundos, obviamente ustedes van a conocer por medio de la tarea que van a hacer del trabajo. Entonces vamos a los libros proféticos en la clase de hoy. Profeta toma origen, la palabra profeta toma origen en el vocábulo griego profetes, compuesto del verbo femi, que significa anunciar o decir, y de la preposición pro, que traduce en el sentido local delante de o en presencia de. De esta manera podemos decir que en el contexto griego, el profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Es el portavoz, el vocero, podemos decir así, de parte de Dios. Y aquí una diferenciación interesante del sacerdote y del profeta. ¿Cuál es el papel del sacerdote? El sacerdote representa el pueblo delante de Dios. O sea, él habla en lugar del pueblo en la presencia de Dios. Él es el representante de la gente delante de la presencia de Dios. Y el profeta es lo contrario. El profeta habla de la parte de Dios al pueblo. Es el representante de Dios, el vocero de Dios para la gente. Entonces, esta es la diferencia del sacerdote y del profeta. En hebreo, que es de donde originalmente se tomó la palabra profeta, proviene del vocábulo nevi, de una raíz semítica que traduce llamar. Al hacer la construcción del término, podríamos decir entonces que el profeta es alguien llamado por Dios. Otro término hebreo que para profeta es roeh o shoseh, que quiere decir vidente. Vertido a nuestro idioma, sería aquel que ve lo que Dios le muestra y entonces habla al pueblo. Las tres concepciones son aplicadas al ejercicio que desempeñaron durante una etapa bastante prolongada en la historia de Israel. Los profetas desarrollaron un ministerio teniendo en cuenta un contexto político, económico, cultural y religioso específico. Por esa razón, al leer los libros proféticos, es necesario que tengamos en cuenta tales antecedentes. En su mensaje, hacían al momento que estaban viviendo, citando en muchos casos al gobernante de turno para que en el futuro se entendiera el marco histórico en el que ejercieron. Y esto vemos, por ejemplo, en Isaías, cuando él dice que él profetizó en el tiempo del rey tal, tal, tal y tal. También vemos esto en el caso de Oseas, vemos esto en el caso de Jeremías y Ezequiel, que mencionan los reyes y eso ayuda a ubicar el contexto histórico y también la fecha en que profetizaron. Vemos lo mismo, por ejemplo, con el profeta Ageo, con el profeta Zacarías, que también ubican su predicación y sus profecías en el tiempo, como dice específicamente, el segundo año del rey Darío. Entonces, estas informaciones son importantes para que podamos entender la razón de la profecía, entender el contexto histórico en que pasaron, la fecha en que sucedieron, y esto ayuda mucho a entender y a interpretar
lo que quisieron decir. También hicieron alusión a un acontecimiento de trascendencia, como la toma de Jerusalén o la deportación a Babilonia, que vemos ahí de Jeremías o Ezequiel, o otros hablan de un terremoto que pasó, por ejemplo, en los tiempos del rey Usías, otros hablan de una sequía, Joel habla de una plaga de langostas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay un acontecimiento que ayuda a marcar, a ubicar exactamente el momento en que cada uno de los profetas habló de la parte de Dios. Contrario a lo que se pudiera pensar, los profetas no estaban siempre presentes en la historia del pueblo de Israel, como ocurrió con el linaje sacerdotal, sino que ejercieron su ministerio en momentos específicos y para misiones muy claras. Entonces, aunque hablamos de ministerio profético, pero encontramos que el ministerio profético no era de la misma forma, por ejemplo, que el ministerio sacerdotal o, por ejemplo, que los reyes. Una vez que una persona era rey, principalmente en el reino del sur, Judá, él por toda su vida iba a ser rey hasta que fuera sucedido por su descendiente. Y así todo el tiempo él era el rey. En el caso del sacerdote y del sumo sacerdote pasaba lo mismo. Ellos tenían un ministerio a tiempo completo por toda su vida, en el ministerio del tabernáculo, del templo, como ministerio sacerdotal, para ofrecer los sacrificios, los incensios y representar el pueblo, hacer la expiación de los pecados de la gente delante de Dios. Los profetas eran muy distintos. No había una linaje de profetas, podemos decir así. No había una sucesión de profetas como eran los reyes. Por ejemplo, el padre fue profeta, el hijo va a ser profeta, el nieto va a ser profeta. No. No había también una tribu específica que era de profetas. Por ejemplo, sabemos que de la tribu de Judá estaba el linaje real, el gobierno político secular de Israel y de Judá. De esta tribu, y punto, Dios estableció que esta es la tribu de los reyes. Cuanto a los sacerdotes, también Dios estableció que la tribu de Leví, los levitas, eran la tribu específica y separada por Dios para ejercer el ministerio sacerdotal en el templo o en el tabernáculo. En el caso de los profetas no pasa esto. No tuvieron un ministerio profético a tiempo completo como eran los reyes y los sacerdotes, y también no había una tribu específica para los profetas. Dios levantó profetas de distintas tribus, algunas veces incluso eran sacerdotes también. Dios levantó profetas de distintas profesiones, podemos decir así, porque Amós, por ejemplo, era un ganadero. Había distintos profetas que se identifican con sus trabajos, con que hacían, y que en un momento Dios los levantó como profeta, hablaron al pueblo, profetizaron lo que Dios les había mandado y después no vemos más nada acerca de ellos. Entonces, da la impresión de que ellos tenían una vida normal, común, como vemos específicamente en el caso de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de Daniel. Ellos tenían una vida común, normal, ejercían su vida familiar, su vida profesional, y en algunos momentos, para misiones específicas y para momentos específicos, Dios entonces les llamaba, les daba una palabra, una revelación, y ellos entonces tenían la responsabilidad de entregar este mensaje, de predicar este mensaje a quien Dios había ordenado. Entonces observe que ni en el Antiguo Testamento, que decimos que había el ministerio profético, este ministerio profético no fue a tiempo completo, podemos decir así, y también no fue un ministerio específico de una tribu o que fuera pasado
a los descendientes de un profeta, ¿ok? Era Dios quien llamaba a los profetas, era Dios quien los escogía, era Dios que le daba la palabra, la revelación en el momento exacto que había una necesidad y que Dios deseaba. Y entonces este profeta hablaba, cumplía su tarea y listo, volvía a su vida normal hasta que Dios le hablaba otra vez si así Dios quería. Entonces es muy importante que entendamos estas diferencias cuando se trata del ministerio profético y de los profetas. Incluso la Biblia menciona muchos profetas que no hay ningún libro registrado con sus profecías, pero la Biblia sí menciona otros profetas más allá de estos que dejaron sus profecías registradas por medio de escritos. Y esto también nos ayuda mucho a entender correctamente lo que pasa con las profecías en el Nuevo Testamento y con el don de profecía que es que Pablo habla ahí en 1 de Corintios capítulo 12, ¿cierto? Entonces, así como el Antiguo Testamento, hay que tener en consideración algunos aspectos cuando se trata de este don que Dios concede por medio del Espíritu Santo. Entonces, los profetas no pertenecían a un linaje especial. En la mayoría de los casos, experimentaron el rechazo del pueblo y la animadversión de los líderes religiosos de la época que no reconocían su ejercicio de parte de Dios. Entonces, el trabajo de los profetas era algo bastante complicado, porque tenían que hablar de parte de Dios. Muchas veces el mensaje era un mensaje de exhortación, era un mensaje de advertencia, era un mensaje duro muchas veces. Entonces, experimentaban el rechazo del pueblo y también de los líderes religiosos, que exactamente porque los profetas no tenían un linaje especial y eran gente muchas veces común que Dios levantaba para profetizar, se enfrentaban con todas estas dificultades. Si bien es cierto, la Biblia menciona profetas como Samuel, Natán, Elías y Eliseo, entre los de mayor reconocimiento, y otros no menos notorios como Gad, Ahías de Silón, Semaías y Micaías, hijo de Imlá. También hace alusión a mujeres profetizas como Miriam, la hermana de Moisés, la jueza Débora y Hulda, que vivió en Jerusalén durante los tiempos del rey Josías, la profetisa Hulda. La Biblia habla específicamente sobre esta mujer una única vez y menciona su profecía. Y esto podemos ver ahí en 1 de Samuel capítulo 8 y 2 de Samuel capítulo 7. Su intervención se produjo en momentos claves del devenir de la nación, ¿ok? Entonces, en momentos específicos, en momentos claves, en momentos necesarios, Dios levantó los distintos profetas para que estuvieran ahí hablando al pueblo. Características del profeta. De acuerdo con su ejercicio, los profetas fueron asociados históricamente con los vigías que advertían al pueblo, atalayas, centinelas, pastores, siervos de Dios, y en algunos casos se les llamó hasta ángeles de Dios. Entonces, el trabajo de los profetas estaba asociado, y esta es una idea muy clara de cómo era el ministerio profético, como ya habíamos dicho anteriormente, que no todos eran profetas a tiempo completo. Eran como vigilantes, como atalayas, como sentinelas, como personas que deberían estar ahí atentos a la voz de Dios, y cuando Dios hablaba, entonces tenían que advertir el pueblo, tenían que dar aviso del peligro, dar aviso de lo que Dios estaba exhortando. Ahora bien, para que se testimoniara que de efecto era un profeta, el que había hablado en nombre de Dios, era necesario que se cumpliera su palabra.
tal como lo advierte el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, y el propio Jeremías en el capítulo 23, versículo 16. Entonces, una cosa muy interesante también que encontramos ya en el Antiguo Testamento, que Dios mismo orientó al pueblo que no todos que hablarían en nombre de Dios y se presentarían de repente como profeta, podrían ser de hecho profetas llamados por Dios. Entonces la gente tenía que estar también atenta y deberían discernir si aquella persona que estaba hablando de hecho era un profeta o no. Y la gran eh, característica o señal apuntado por Dios de que uno era un profeta era que su palabra se cumpliera. Entonces, cuando él decía algo y lo que había dicho se cumplía, la gente entonces sabía que él era un profeta de parte de Dios. Y obviamente esto requería tiempo, no era de la mañana a la noche. En algunos casos, los profetas subrayaban el sentido de su mensaje mediante una manera de vivir austera, un vestido áspero, un saco de pelo con cinturón de cuero, como lo apreciamos en Isaías capítulo 20, versículo 2, Zacarías 13, 4, Mateo 3, 4, cuando trata de Juan el Bautista. También los apreciamos viviendo el celibato o la soledad, como ocurrió con Elías, Eliseo y Jeremías. Además, que se identificaban al profeta como. Entonces, una cosa muy característica del ministerio profético en el Antiguo Testamento era que muchas veces los profetas tenían que representar el mensaje que Dios estaba dando al pueblo o ilustrar el mensaje que Dios estaba dando al pueblo con su propia vida. Y vemos que esto, por ejemplo, pasa con Isaías, que Dios dice a Isaías que él debería caminar durante 3 años desnudo en medio del pueblo. Y después de 3 años caminando así en medio del pueblo fue que Dios dijo cuál era el mensaje que debería entregar. En el caso de Oseas, por ejemplo, Dios ordena que Oseas se casara con una mujer que no era una mujer, podemos decir así, aceptable, era una mujer de vida dudosa. Y también Dios ordenó que hiciera así, y Oseas pasó por un proceso muy complicado para representar también el amor de Dios y la misericordia de Dios hacia su pueblo que le había traicionado con los ídolos. Vemos lo mismo también en el caso del profeta Ezequiel, que incluso Dios avisa a Ezequiel que él iba a sacar, el texto dice literalmente, la delicia de tus ojos. O sea, la esposa de Ezequiel iba a morir. Dios le dice, voy a llevar tu esposa, la delicia de tus ojos. Y usted no puede llorar, usted tiene que hacer así, así, así. Y esto va a ser el mensaje. Cuando la gente le pregunte qué está pasando, usted le va a decir esto, esto y esto. Entonces, ser un profeta no era algo simple, no era algo fácil, porque muchas veces el profeta tenía que representar con su propia vida el mensaje que debería predicar. Y en muchas circunstancias esto era algo muy, muy difícil. Es por esto que muchos profetas trataban de presentar excusas y muchas veces querían huir de su responsabilidad de profetizar. Tenemos el ejemplo muy claro del profeta Jonás, que no quería ir a Nínive profetizar, porque de hecho era un trabajo muy complicado, muy arduo. Muchas veces involucraba sacrificios de la vida personal de los profetas. Entonces, vamos a ver cómo se identificaba o qué identificaba un profeta. Primero, era enviado por Dios, conforme Isaías 6:8. Segundo, Dios ponía sus palabras en los labios de los profetas. Esto vemos claramente Dios hablando a Jeremías, y no solo a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel y a otros profetas.
que Dios dice claramente que Dios iba a poner las palabras en su boca y ellos deberían decir exactamente lo que Dios estaba ordenando. Incluso Dios en algunas veces advirtió, escuchen o dejen de escuchar. El profeta tenía que hablar lo que Dios estaba poniendo en su boca. Tenían la autoridad de Dios. Entonces, Amós 7:15 nos demuestra esto claramente. Ellos no hablaban en su propio nombre, porque incluso había cosas que como seres humanos, obviamente ellos no sabían. Entonces, distintas cosas ellos solo podrían hablar y profetizar por una revelación de Dios. Como hombre sería imposible saber en distintos temas. Entonces, ellos tenían la autoridad de Dios para hablar y no de ningún linaje sacerdotal o linaje real, no. Era una autoridad de Dios. Recibían el mensaje directamente de Dios. Quien despreciaba al profeta desestimaba el mensaje de Dios. Entonces era muy serio no hacer caso a lo que un profeta estaba hablando. Lo mínimo que la gente debería hacer, los reyes, incluso los sacerdotes, era escuchar, evaluar bien lo que el profeta estaba hablando, evaluar las circunstancias, la propia vida y de esta forma ponerse por lo mínimo con temor y humildad en la presencia de Dios, buscando su misericordia y observando lo que iba de hecho a pasar y si lo que el profeta estaba hablando se cumpliría. Pero era algo muy serio y el mensaje de un profeta debería ser considerado y escuchado. Los temas sobre los que disertaban y que encontraremos en los libros proféticos son advertencia de juicio por el pecado de Israel. Este podemos prácticamente decir que es el tema más recurrente en los libros proféticos. Advertencia del juicio por el pecado de Israel. El juicio siempre viene como consecuencia del pecado. Y es increíble cómo la gente no logra entender esto. Y no logra entender cómo el pecado es terrible, es malo, cómo el pecado hace mal a la persona, hace mal incluso a naciones completas. Entonces, uno de los, podemos decir, el tema principal de los mensajes era exactamente el juicio por el pecado de Israel. Las verdades eternas también, la revelación futura de los designios del Señor, la gloria de Dios y de su reino, la misión del pueblo de Dios entre las naciones y la venida del Mesías. Estos, en líneas generales, eran los temas que los profetas vamos a encontrar en los libros proféticos. Resulta interesante descubrir que los profetas se inclinaron en su gran mayoría por el lenguaje poético. Los vaticinios son, por lo general, poesía de elevada calidad y se supone que muchos de los anuncios fueron enfatizados al expresarlos cantando. Así imprimió mayor solemnidad a su exhortación. Solo en Jeremías, Ezequiel y Daniel se encuentran considerables trozos de prosa debido a los temas de corte histórico que abordaron. Pero en los otros profetas vamos a encontrar que el estilo de lenguaje era bastante poético. Y una vez que conocemos que, como dice aquí, muchas veces las profecías eran cantadas, eran anunciadas cantando, esto nos ayuda a entender muy bien la importancia de hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque sabemos que la música es algo muy intrínseco, muy natural del ser humano. A toda la gente le gusta cantar y escuchar música. Y por lo general la música tiene un efecto de memorización en nuestra mente mucho mayor de que cuando escuchamos simplemente palabras, ¿cierto?
aprendemos mucho más fácil, memorizamos mucho más fácil, internalizamos mucho más fácil la letra de una música do que, por ejemplo, la clase de un profesor que está hablando por no sé cuánto tiempo. Entonces, era una forma estratégica también, creo que dada por Dios, para que los mensajes de los profetas, de hecho, pudieran quedarse en la mente, en el corazón, en los oídos de la gente que estaba escuchando. Es interesante descubrir que en su ejercicio profético, estos siervos acudían a por lo menos 5 géneros que sintetizaremos en el siguiente cuadro para que se facilite nuestra asimilación. Entonces, aquí tenemos una tabla que va a nos demostrar cuáles son los géneros literarios principales utilizados por los profetas y los ejemplos de algunas partes a donde vamos a encontrar este género literario. Entonces, uno de los géneros de los profetas eran los relatos de visiones. Entonces, Dios les mostraba algo, ellos tenían una visión, y entonces una de las formas de profecía era exactamente relatar la visión que habían recibido de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de Jeremías y de Amós, para citar solamente 2, porque vamos a encontrar este tipo de cosa en Isaías, en Daniel, en Ezequiel y en los otros profetas, muchos también. En Zacarías, por ejemplo, y en otros profetas. Entonces, relato de visiones es uno de los géneros que vamos a encontrar en los profetas. Otro género, como ya hemos mencionado anteriormente, son los hinos y salmos, o el lenguaje poético. Eso vamos a encontrar en Jeremías, vamos a encontrar, aquí está mencionando Isaías, ejemplos de Isaías que son hinos o salmos, y que incluso, si usted va a buscar las notas de rodapé, las referencias ahí, vas a ver que algunos de estos textos están incluso en los salmos, o los salmos están en el profeta, como quieran. También vemos, por ejemplo, Jeremías, que utilizó hinos y salmos principalmente en la parte de lamentaciones de Jeremías. Vemos a Habacuc, que es una poesía, es una alabanza a Dios. Entonces, este es otro género literario que vamos a encontrar en los profetas. Otro género son las reflexiones sapienciales. Y ahí tenemos el ejemplo de Isaías, el ejemplo de Amós, y también, obviamente, en todos los otros vamos a encontrar este tipo de estilo literario, de género literario. Tenemos también los relatos de acciones simbólicas. Como ya hemos mencionado, tenemos aquí el ejemplo de Isaías, de Jeremías, de Oseas, podríamos mencionar Ezequiel y tantos otros que con su propia vida tenían que hacer actos, ejemplificar actos para poder predicar o hablar el mensaje de Dios a la gente. Y el otro género literario era exactamente el llamamiento al ejercicio profético, o sea, cómo fueron llamados por Dios, convocados, vocacionados por Dios para serem profetas. Ahí tenemos el ejemplo de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, para que podamos ver cómo se pasan estas cosas. Y vamos ahí por estos distintos estilos, específicamente aquí en la parte del llamamiento al ejercicio profético, vamos a ver que los profetas, para se volverem profeta, tuvieron antes que todo una experiencia muy fuerte, muy profunda, muy intensa con Dios. No fue alguien que simplemente dice, voy a ser profeta y Dios, ¿qué voy a decir? No. Foi, de hecho, los profetas fueron gente que Dios llamó. Y este llamamiento de Dios se caracterizó por una experiencia muy marcante, muy profunda, muy especial con Dios.
ellos por lo general tuvieron visiones de la gloria de Dios, tuvieron un entendimiento de la grandeza, de la santidad de Dios y de cuán miserables y pecadores eran ellos como hombres y que Dios estaba llamando para profetas. Otra cosa que vamos a ver cuando examinamos el llamamiento de los profetas, vamos a ver que ellos se daban cuenta de que eran personas completamente incapazes, completamente despreparadas, completamente incapacitadas delante de Dios, no tenían condiciones para estar delante de Dios, porque la primera cosa que pasa con cada uno de ellos es que reconocían su condición de pecadores. Y esto va a pasar por lo menos con estos 3 profetas que están mencionados aquí, que la Biblia nos muestra claramente cómo fue su llamado. Entonces, una conciencia de que eran pecadores, de que no podrían estar en la presencia de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Una conciencia de que cómo podrían hablar en nombre de Dios, que es tan santo, cómo podrían predicar un mensaje tan santo que venía de la boca de Dios, siendo ellos, como dijo Isaías, de labios impuros, como dijo Jeremías, no paso de un niño, como dijo Ezequiel también, que él no podría hacerlo. Entonces, porque era un pecador, ¿cierto? Entonces vemos como Dios entonces limpia a essas pessoas, perdona sus pecados, le dá a consciência de que foram perdonados por Deus e, portanto, estão chamados para exercer e falar o que Deus estava falando. E essas experiências também infundiam no profeta temor muito grande, temor a Deus, e temor a dizer solamente aquilo que Deus estava ordenando. Eles não poderiam dizer qualquer coisa, porque haviam visto a glória de Deus, tinham consciência da santidade de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus, e de quão pequenos e indignos eles eram. Então, isto infundia também temor a Deus extremado. Y era con este sentimiento que los profetas, los principales profetas que vamos a ver aquí en la Biblia, hablaban su mensaje. Entonces, era algo muy serio, era una responsabilidad muy grande y por lo general la gente no tiene una idea clara de lo que quiere decir, lo que quería decir en los tiempos del Antiguo Testamento, el ministerio profético, y muchos también hacen una mala utilización y interpretación cuando estamos ahora en el tiempo del Nuevo Testamento y del cristianismo, cuando muchos dicen que son profetas y tienen un ministerio profético. No conocen de hecho lo que es y lo que fue el ministerio profético. Sus composiciones, pese a lo elaboradas, no se alejaban de por lo menos 3 líneas claramente definidas hacia las cuales dirigieron sus enseñanzas. ¿Cuáles eran? Mensajes de salvación divina, anuncio de juicio y castigo por el pecado y la venida del Mesías. Entonces, podemos ver que, en verdad, si estudiamos bien, vamos a ver que los libros proféticos y los mensajes proféticos que encontramos es nada más que la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Porque si conocemos lo que es el Evangelio, los puntos del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, entonces, y que estas buenas nuevas tienen que mencionar el pecado, el juicio del pecado, la necesidad del hombre, la condición del hombre delante de Dios, la venida del Mesías como Salvador y cuál es la respuesta que el hombre tiene que presentar para disfrutar de esta salvación. Y en líneas generales, vamos a ver que estos mensajes están en el contenido profético de estos libros. Mensajes de salvación divina,
anuncio de juicio y castigo por el pecado y la venida del Mesías. Los libros proféticos se dividían en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores alcanzaron sin duda mayor reconocimiento, pero además sus escritos fueron más extensos. Entonces, en verdad, en nuestras Biblias son llamados de profetas mayores porque son más largos, hay más registros de sus profecías. Y los profetas menores son llamados de menores porque son libros más cortos y que la extensión de sus escritos, sus profecías registradas es poca. Entonces, de ahí que llevaron esta designación. Los profetas menores, quienes desarrollaron un trabajo igualmente importante, escribieron libros generalmente más cortos. En algunos casos simplemente se registró 2, 3 o 4 profecías y nada más. Época de cada profeta. Vamos a conocer entonces los principales profetas que están en los libros proféticos. ¿Cuándo profetizaron? ¿En qué época, en qué tiempo profetizaron? En el tiempo del reino de Asiria, los profetas en Israel, los principales profetas para Israel, reino del norte, fueron Jonás, Amós y Oseas, ¿cierto? Sus profecías fueron direccionadas específicamente para Israel, el reino del norte. Pero en ese tiempo también hubo profetas para Judá. Y los profetas para Judá en este tiempo del imperio asirio fueron Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. En el tiempo del reino de Babilonia, o sea, el exilio, los profetas preexílicos, o sea, antes de que Judá fuera al exilio, fueron Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. En el exilio, ya ahí en Babilonia, principalmente Ezequiel y Daniel. Y en el reino de Persia, o sea, los profetas post-exílicos fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos tres ya profetizaron otra vez, no más ahí en el exilio, ya habían volvido a Israel bajo el decreto de Ciro y de Darío y estaban reedificando el templo de Jerusalén y después con Nehemías el muro también, pero ellos ya profetizaron para la gente que había volvido del exilio y que estaba ahí en Jerusalén, ¿ok? Entonces tenemos aquí una idea de los profetas. Estos del reino asirio también podemos decir que son pre-exílicos, ¿cierto? Porque hubo 2 exilios, no podemos nos olvidar de esto. El reino del norte fue al cautiverio asirio, ¿cierto? Cayó bajo el imperio asirio. Y después el reino del sur, Judá, fue al cautiverio por el reino de Babilonia. Cayó bajo el dominio de Babilonia. Entonces, ahí tenemos los profetas que estuvieron profetizando en cada uno de estos periodos y de estos tiempos. Ahora vamos a ver rápidamente una síntesis de los libros de los profetas mayores y después de los profetas menores. Vamos simplemente tocar algunos puntos, eventos sobresalientes para que podamos nos ubicar y tener una idea general de lo que pasó, de lo que trató cada uno de los profetas. Entonces empezamos con Isaías, era hijo de Amós, no el profeta, por supuesto. Profetizó durante el gobierno de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Observe que él tuvo un ministerio profético bastante largo. Considerado el profeta más grande del Antiguo Testamento después de Moisés, debido a que sus mensajes proféticos giraron en torno de la salvación y además porque muchos de los pasajes que escribió estaban considerados bellas piezas de la literatura universal. Muchos de sus escritos son de corte poético. Entonces, Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Es uno de los profetas que más habla
del Mesías y del reino mesiánico. Refiere exhortaciones y advertencias sobre el juicio divino. Paralelamente predice días mejores. Predice acerca de naciones vecinas como Asiria, Babilonia, Moab, Egipto, Filistea, Siria, Edom y Tiro. Advierte que el sufrimiento es producto de su pecado, pero que si se arrepienten, vendrá la salvación de Dios. Una cosa interesante que vamos a encontrar en todos los libros proféticos cuando anuncian un juicio es la necesidad de que la gente se arrepienta para que puedan experimentar el perdón de Dios. Y esto también es verdad cuando predicamos el evangelio hoy día. No hay salvación, no hay perdón de Dios, no hay justificación, no hay nuevo nacimiento si no hay arrepentimiento. Entonces, es un mensaje que necesita ser rescatado hoy día porque la gente habla, Dios es bueno, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y no le dicen que tiene que arrepentirse de sus pecados. El mensaje de los profetas siempre hizo un énfasis en que necesitaban de arrepentimiento. Promete un rey justo, el derramamiento del Espíritu Santo, la exaltación del justo y la transformación del desierto en el jardín del Señor. Profetizó con asombrosa exactitud la liberación de Ezequías de los asirios y la prolongación de su vida. Vamos ahora al profeta Jeremías y también Lamentaciones de Jeremías. Predicó durante los días oscuros del reino de Judá, desde el año 13 del reinado de Josías, el último de los reyes buenos, hasta varios años después de la cautividad. Jeremías en los últimos años de Isaías fueron contemporáneos. Relaciona la biografía de Jeremías, su familia, el llamamiento al ministerio profético, su desenvolvimiento y su persecución. Jeremías fue uno de los profetas más perseguidos en Israel por los reyes y por los sacerdotes. Se refiere con frecuencia a la reincidencia de Israel en el pecado, la esclavitud y la restauración de sus vidas tras reconocer sus acciones pecaminosas. También alude en su mensaje de denuncia a la búsqueda de Dios por el hombre, la depravación del corazón humano, el nuevo pacto y la mutilación de la palabra de Dios. Entonces, observe cómo el mensaje de los profetas es coincidente con el mensaje del Evangelio. Describe la reunión de Jerusalén y el sufrimiento de los exiliados, fruto de su pecado. El Señor abandona a su pueblo al destino que sembraron. El dolor por la situación de su pueblo y su persecución a Jeremías y su confianza depositada en Dios. La oración pidiendo misericordia. Una característica también es que los profetas muchas veces fueron también intercesores. En el caso, por ejemplo, de Jeremías específicamente, Jeremías tenía un dolor extremo por los mensajes que él entregaba a la gente, por lo que el pueblo estaba haciendo, por no le escuchar y por no se arrepentir. Y él sabía los sufrimientos que vendrían. Y cuando los sufrimientos vendrían, él también sentía un dolor muy grande. Entonces muchas veces oró intercediendo por misericordia de Dios hacia su gente. Entonces no fue solamente un profeta, fue también un intercesor. Su nombre traduce del vocábulo, estamos ahora hablando de Ezequiel, hablando de Ezequiel. Su nombre traduce del vocábulo hebreo original que quiere decir Dios fortalece, al igual que Daniel y Apocalipsis, podrían ser clasificados entre las profecías del misterio, por el sentido figurado que contienen y que en su momento y aún hoy no ha sido fácil de interpretar. Predice acerca de la soberanía de Dios, la manifestación de la gloria divina en medio de su pueblo y la caída de Jerusalén, entre otros temas.
El profeta Daniel. Sus profecías están íntimamente ligadas con las que contiene el Apocalipsis. Su vida personal es muy similar a la de José. Tras el sufrimiento, finalmente obtiene el reconocimiento, lo que sin duda viene de Dios. Se refiere a la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas las épocas. Plantea que la sabiduría divina obtiene la victoria, que Dios es vencedor, que la reverencia a Dios obtiene la victoria. Utiliza mucho sentido figurado también. Los dos elementos característicos son que los anuncios tendrían en la mayor parte de su contenido un cumplimiento futuro y que finalmente sería Dios quien obtendría la victoria. El profeta Oseas. Adentramos ahora a los profetas que son llamados de profetas menores. Oseas, hijo de Beeri, ejerció su ministerio profético contemporáneo con Isaías y Miqueas. Su mensaje fue dirigido al reino del norte. Probablemente era oriundo de ese territorio. En su mensaje, señala que la apostasía es muy similar al adulterio espiritual. Al respecto, plantea que Dios es el esposo e Israel la esposa infiel. Utiliza varias ilustraciones como el Valle de Acor como una puerta de esperanza. Su entrega a los ídolos, la mezcla de Israel con los demás pueblos y una torta no volteada. Precisa que Israel sea devorado por causa de sus malos actos. El profeta Nahum. Se conoce muy poco acerca de este profeta. Su nombre traduce del hebreo compasivo o lleno de consolación. Ejerció su ministerio antes de la caída de Nínive. Muchos eruditos coinciden en afirmar que se trata de una continuación del libro de Jonás. El problema de Nínive era, sin duda, su inclinación permanente a la idolatría contra la cual profetizaron. El propósito de su anuncio fue pronunciar venganza divina contra la ciudad sanguinaria y traer consuelo a Judá con promesas de liberación futura. Entonces vamos a ver que en muchos casos los profetas que Dios levantó no fue solamente para profetizar a Israel. En muchos casos, y aquí vemos el caso de Oseas, de Nahum, y también el caso de Jonás, que la profecía fue direccionada a una nación que no era Israel, a una otra nación, una nación que era impía, que no conocía a Dios. Entonces vemos que también el mensaje de Dios no era solamente para Israel, pero era para toda la gente, para todo el mundo. El libro de Joel era profeta de Judá, aunque al igual que en el caso de Nahum, muy poco se conoce acerca de él. Su nombre traduce del hebreo Jehová es Dios. La orientación de su mensaje es hacia el arrepentimiento nacional y las bendiciones que deriva tal actitud. Advierte sobre el juicio en caso de no arrepentirse de sus pecados, anuncia la liberación futura y deja sentadas promesas acerca del derramamiento del Espíritu Santo. El profeta Habacuc. Este profeta vivió durante el período babilónico, posiblemente ejerció durante el reinado de Joacim. Denuncia la actitud pecaminosa del pueblo. Se queja ante Dios porque no interviene con castigo ante la violencia pecaminosa que se observa en todas partes. Dios le revela su plan divino para con su pueblo. Finalmente, pronuncia una oración sublime de alabanza y de confianza. El profeta Amós. Su nombre proviene del hebreo que traduce carga o cargador, fue boyero o ganadero y recogía higos silvestres para obtener la manutención. Recibió el llamamiento de Dios y ejerció el ministerio profético durante los reinados de Jeroboam II en Israel y de Usías en Judá. En su mensaje abunda en metáforas impactantes. Denuncia los juicios venideros,
pone al descubierto la actitud pecaminosa de Israel y de Judá, que no honra sino que ofende a Dios, denuncia la opulencia de algunos judíos y predice la dispersión y la restauración de Israel. El profeta Sofonías era descendiente del rey Ezequías, y ahí vemos que en algunos casos los profetas eran también sacerdotes y en algunos casos eran descendientes del linaje real. Sofonías era este caso de descendiente del linaje real. Era descendiente del rey Ezequías, ejercitó su ministerio profético durante el reinado de Josías en Judá. Posiblemente comenzó su trabajo antes del avivamiento religioso de la nación. Advierte sobre los juicios de Dios sobre Judá. Llama al arrepentimiento al tiempo que advierte. Se avecina un juicio universal del cual solo escapará un remanente de hombres y mujeres piadosos. Se refiere a la gloria futura de Israel. El profeta Abdías, no se tiene mayores datos acerca de este profeta. Su profecía tiene como eje central la vieja disputa entre Edom y Israel. Los edomitas eran descendientes de Esaú y le tenían mala voluntad a Israel. Anuncia la sentencia contra Edom por su orgullo y maldad, así como la liberación del pueblo escogido. El profeta Ageo, su nacimiento se produjo durante los 70 años que duró la cautividad de Israel en Babilonia. Era colega de Zacarías y regresó a Jerusalén con el gobernador Zorobabel, el primer grupo de judíos que volvieron de la cautividad. Exhorta al pueblo por la desidia de muchos en el proceso de reconstrucción del templo y anuncia promesas para quienes participen en el trabajo. Pronuncia palabras de condenación a las naciones que han desatado opresión sobre Israel. El profeta Jonás era natural de Galilea, fue uno de los primeros profetas, fue llamado a desarrollar su ministerio profético advirtiendo de juicio a Nínive, aunque él rechazó la tal convocatoria divina y quiso huir en sentido contrario. Finalmente cumplió el propósito de Dios aún en contra de su voluntad. Y una cosa muy interesante que los estudios arqueológicos y históricos han arrojado cuanto a Jonás es que probablemente Jonás quedó el restante de su vida ahí en Nínive predicando y enseñando. ¿Por qué? Porque ahí en Nínive se ubicó la sepultura, el túmulo de Jonás. Está ahí en Nínive. Entonces, probablemente él quedó ahí en esta ciudad predicando y enseñando a la gente ahí, y los ninivitas, por lo que parece, tenían a Jonás en mucha consideración y fue honrado por ellos ahí y tiene su túmulo en esta ciudad. El profeta Zacarías es hijo de Berequías, fue contemporáneo de Ageo. Zacarías probablemente era también de una familia sacerdotal. Animó a los judíos a trabajar en la reconstrucción del templo. Utiliza en sus profecías muchas figuras. Habla sobre la visión futura del reino de Dios. Se refiere a sí mismo a la venida del Mesías soberano, el príncipe de paz. El profeta Miqueas era natural de Moreset, en Judá, y ejerció su ministerio profético durante los gobiernos de Jotán, Acaz y Ezequías. Fue contemporáneo de Isaías. Advierte sobre juicios venideros por el pecado, denuncia la idolatría, los planes perversos que movían a los judíos, la hechicería, la traición y el robo. Anuncia el establecimiento de un reino justo y la venida del Mesías. Y el profeta Malaquías, que es el último profeta menor, salvo su inclusión en el canon del Antiguo Testamento, no se conocen mayores detalles acerca de este profeta. Fue contemporáneo de Nehemías. Expresa la necesidad de grandes reformas. Denuncia el pecado de Israel, representado, entre otras cosas, por la falta de honradez.
pone de presente el mal ejemplo que ofrecían los sacerdotes. Resalta que el pueblo ni diezma, ha caído en impiedad, tratos engañosos, deslealdad con sus esposas, hechicerías y opresión e impureza. Entonces, en líneas generales, estos son los temas que cada uno de los profetas tocó y vemos como coincidencia, como puntos comunes en todos ellos, la denuncia del pecado, la necesidad de arrepentimiento, la incapacidad del hombre de salvarse por sí solo, la necesidad de una intervención divina y que Dios iba a proveer y es el que salva, la promesa del Mesías Salvador y después el reino restaurado de paz y de gracia que solo el Mesías podría traer. Entonces, con esto finalizamos el estudio de panorama del Antiguo Testamento y deseando que ustedes puedan apasionarse por este estudio que es muy interesante, es muy animador y que puedan buscar más conocimientos y reflexionar sobre todas las enseñanzas importantes que sacamos del estudio de la palabra de Dios. Llegamos a la conclusión de que toda la Biblia es la palabra de Dios y que toda la Biblia tiene un único mensaje que podemos traducir en una palabra, que es evangelio. El mensaje de buenas nuevas de salvación al hombre perdido que está bajo el juicio de Dios y que necesita arrepentirse para disfrutar de la gracia, de la misericordia y de la bondad del Señor. Que el Señor esté nos bendecindo a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.